Una de las peores cosas que le puede suceder a un amante de las dos ruedas es que o le roben o le quemen la moto. En este vídeo os voy a contar la historia de cuando me sucedió lo segundo en pleno centro de Madrid, en el barrio de Malasaña, hace exactamente 7 años. Os contaré también quién creo que fue, por qué sucedió y cómo creo que se convirtió de alguna manera en una especie de prueba para determinar si Agustín Hostos estaba preparado para enfrentar todas las cosas que le sucederían años después a lo largo del viaje en América. Esa noche yo estaba en mi casa y empecé a tener pesadillas. Soñaba que había fuego. No sé si hubo una conexión entre la realidad y el mundo onírico, pero lo cierto es que a la mañana siguiente, cuando fui a la calle, me encontré mi moto completamente calcinada junto a otras 9 motos. Así ha quedado mi moto por el generoso acto de algún vándalo. Hace un par de meses me llegó un email de un chico de las Islas Canarias diciéndome que había encontrado un vídeo en YouTube en el que creía que era mi moto la que salía ardiendo junto a otras 6 o 7. Me mandó el enlace, me metí a verlo, me llevé las manos a la cabeza y dije, no puede ser que esa noche grabaran un programa de televisión en el que unos reporteros acompañaban a la policía y a los bomberos a un operativo entre la calle Tesoro y Minas. No soy muy fan de las videoreacciones, pero creo que hoy va a ser el primer día que haga una, porque la ocasión lo amerita. Así que vamos a verlo y voy a ir comentando mientras lo vemos. Fuego en la calle. Sí, está acordada municipal y municipal. Detrás de la Vespa está mi moto ardiendo. Era una Kawasaki Z300 con la que me hice los primeros viajes de mi vida. Bueno, los 2 primeros viajes porque solo hice 2 viajes con ella. Pero ahí está, ardiendo en llamas. Hostia, tío, ¿habéis mirado que nadie haya asomado ni nada, no? Nadie. No podían hacer mucho hasta que llegaran los bomberos. Eso había que quedarse ahí contemplando cómo ardía. Y qué suerte que estaban quemándose de ese lado de la acera y no del otro, que si os fijáis hay un andamio con unas telas. Esas telas habrían ardido hasta arriba. Pero que vengan, o sea... H50 Z10. Claro, aquí pone, los agentes insisten en pedir la presencia de los bomberos, ya que el fuego está afectando a los edificios colindantes. Tanto era así que los que vivían en el bajo de esa casa se les quemó el salón entero por dentro. Y el riesgo añadido de esto, especialmente cuando sucede de noche, es que se te pueden meter los gases que emanan de las motos quemadas y intoxicarte y morirte asfixiado mientras duermes en tu casa. Es que esto es peligrosísimo. Informes que es un edificio de 3 plantas. Está afectando por ahora la primera, la segunda y la tercera en humo. El fuego en la primera. Vuelve a repetir la llamada. Ahí llegan los bomberos. Mira, por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen. Lo importante es siempre hay un protocolo en el cual lo que tienes que hacer es dejar acceder a lo más importante, que es el vehículo de bomberos, que es el que se tiene que encargar de actuar. Entonces lo que intentamos hacer es cortar las calles adyacentes para que no entre ningún vehículo y se encuentre justo en el foco, indicar a bomberos por cuál es la calle que mejor puede entrar y si puede entrar por dirección prohibida o por la calle directamente. Nosotros siempre en tema de incendios la potestad de decisión la tienen los compañeros de bomberos y nosotros estamos a lo que ellos demanden. Si ellos demandan que nos quedemos, nos quedamos. Que ellos demandan que no somos necesarios, en el momento que ellos digan, nosotros nos vamos. Señora, cierre la ventana por si acaso, ¿vale? Aquí las empiezan a apagar. Ya mi moto a esas alturas era un trozo de hierro. Señor. Señor, vaya para allí. Vaya para allí. Señor, váyase a su casa, que como se quede más por aquí vamos a empezar que a lo mejor usted es el sospechoso. Ahora os diré quién creo que fue.
Escucha, menos mal que no ha pillado lo que hay en el balcón. Es que claro, hubo una suerte muy grande y es que sucediera en una noche de verano de, pues como ahora, prácticamente finales de julio, principios de agosto. Eso hizo que las casas más cercanas a donde estaba el fuego estuvieran vacías porque la gente andaba de vacaciones. De lo contrario, podría haber pasado algo muy serio, ¿eh? Ha bajado un vecino que está hablando con él y en principio que estaba bien, le he dicho que cerrase, que no abriese, que sí. Acompañamos a sanitarios y comprobamos a ver si hay alguno que esté intoxicado o algo. Me venía mucho calor por la ventana. No sé, ¿usted está bien? Sí, un poco asustada. Pues ya no se preocupe que mire, que están los bomberos ya casi apagados. A ver, claro, la señora, mira la cara que tiene, un poquito asustada como para no estarlo. Estás ahí durmiendo y de repente empiezas a escuchar estallidos de tanques de gasolina explotando. Justo mi moto tenía el depósito lleno y cuando el fuego alcanza la gasolina, eso pega un petardazo que despierta a todos los que están en la calle. Y reventaron los depósitos de 8 o 9 motos. Así que imaginaos, la señora pobrecilla estaría pensando que eran unos ataques terroristas. Ahí está. Esa es mi moto, ¿la habéis visto? Pero lo curioso de todo esto es que esa tarde estuve a puntito de aparcar la moto en otro lado porque a veces encontraba sitio ahí y otras veces no. Y dije, bueno, yo creo que si la aprieto un poco va a entrar. Y la perdí. Había un chico con camiseta blanca morena. ¿Qué ha dicho? Mi amiga ha llamado a la del activo. Ella fue la que lo vio, venía hablando conmigo y me dice, hay fuego aquí en 2 motos. Un chico de camiseta blanca morena. La verdad, no creo que fuera esa persona. Yo en esa época trabajaba en Madrid en una oficina enfrente del estadio del Santiago Bernabéu. Y cada mañana, siempre, entre que te pones los guantes y te acicalas la chaqueta y demás, encendía la moto y la dejaba en ralentí 1 minuto o 2 para que circulen los líquidos, en fin, lo que hay que hacer. Y a menudo solía suceder que alguien de la casa de arriba del todo gritaba, pero a grito pelado, ¿eh? ¡Apaga el motor! Porque en verano la gente duerme normalmente con las ventanas abiertas. Este hombre parece ser que trabajaba de noche y dormía de día y nos gritaba. Nos gritaba muy enfadado completamente, fuera de sí. Entonces mi sospecha es que fue esta persona que en su locura, convirtiendo a las motos en su archienemigas porque lo despertaban todas las mañanas, una noche decidió prenderle fuego para acabar con el problema. Eso es lo que yo creo. Pero vamos a ver lo que dice aquí ahora. Lo que hicimos, nada, fue proteger la zona, cortar la zona para que no accediese nadie ni sufriese ningún tipo de daño. Solicitamos bomberos y una vez que vino bomberos y consiguió apagar el incendio, colaboramos con ellos para comprobar que todo el mundo estaba bien. Pero sobre todo es a nivel de colaboración. Proteger la zona y que no haya más riesgo. Son 7 al final. Al final quemaron las 7. Y no hay cámaras oficial para que vean quién produjo, no. No, pero aquí localizamos a todos, o sea que no se preocupe. Si no es en una semana, es un mes. Pero aquí todo el mundo cae. No se preocupe que los vamos a encontrar. Bueno, supongo que hoy, 7 años después, todavía los estarán buscando. Porque la realidad es que yo fui a poner la denuncia y nunca se supo nada. Nada de nada. O sea, jamás encontraron al responsable. Y hay algo muy curioso y es que mi moto estaba asegurada contra robo e incendio hasta abril de ese año. Yo llevaba 1 año y medio con la moto, tenía un seguro con la mutua madrileña que me cubría, lo que os digo, robo e incendio. Entonces llegó abril, el momento de renovar el seguro y pensé, robármela no me la van a robar porque tengo un candado con sonido que pita. Hasta la moto aquí aparcada 1 año, no ha pasado nada. ¿Y quemarla quién la va a quemar? Si yo no he visto una moto quemada en mi vida. Y efectivamente, 3 meses después de haber cambiado el seguro por ahorrarme, creo que eran 50 euros, 60 euros o algo así. ¿Sabéis cuánto me pagó la mutua por mi moto quemada? 18 euros. 18 euros. Esa es la mía.
Mira, la que está aquí a la derecha es la mía. Increíble, increíble en lo que quedó, en el chasis. Hago este vídeo por un lado porque me parecía curioso que tanto tiempo después alguien me hiciera llegar el vídeo en el que mi preciosa moto verde ardía en vivo y en directo. En el momento la verdad me puso muy triste, no sabía bien qué sentir. Era como una broma de mal gusto porque, insisto, la decisión de irme para América ya estaba tomada. Contaba con el dinero de la venta para comprarme la 800 GS y en aquel momento yo todavía no sabía si el proyecto me iba a permitir hacerlo a largo plazo o no, si iba a funcionar en internet o no. Entonces me fui para Hungría al Ozora Festival y los 2 primeros días estuve solo porque mis amigos llegaban después y yo no estaba en mí, no estaba conectado. Y un día, caminando hacia uno de los escenarios, me crucé con una chica y me vio la cara, nos miramos a los ojos y me hizo así, como sonríe. Inmediatamente se me contagió esa sonrisa y dije, mira, todo lo que se pueda pagar con dinero acaba siendo barato, porque lo importante son otras cosas. El no haberte asfixiado dentro de la casa, el no haberte accidentado con ella, tener lo que hay que tener, que es principalmente salud y si se puede, tranquilidad mental. Así que nada, pues esto ha sido el vídeo de cuando me quemaron la moto un verano en Madrid. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Un septenio, nada más y nada menos. De 2017 a 2025. Y luego con el tiempo acabé dándole una interpretación paralela basada en... Tal vez esta fue la primera prueba de tantas que hubieron y que siguen habiendo. Fue un golpe duro, pero decidí que había que tirar para adelante y que a lo mejor eso era nada en comparación a lo que la ruta me iba a estar presentando inminentemente. Sí, es como si fuese un desafío, una prueba, un test. ¿Estás listo o no estás listo? Porque te va a pasar de todo. Te vas a caer por un barranco, se te va a romper el radiador 3 o 4 veces, te van a parar un grupo armado en México, vas a tener un accidente en Chiapas, en Nicaragua vas a tener una historia interesante con la policía. En un río en Canadá vas a pasar un poco de frío y vas a estar asustado unos días con que la moto haya dejado de funcionar. Un día en México, cuando creas que ya casi has terminado, de repente alguien se va a meter en tu casa y te va a robar todo. Pues no tengo ni seguro, ni de robo, ni de incendio. Todavía no tengo. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos sin aprender. En fin, que espero que os haya parecido interesante el vídeo. Este es el último que grabo dentro de una casa, espero. Mañana me voy de viaje hacia los Alpes y con muchas ganas, la verdad. Por cierto, si tenéis noción de algún personaje interesante de entrevistar por allí o algo para conocer en particular, dejadlo en un comentario o mandarme un email a través de la página web, que estoy terminando también justo ahora la planificación de la ruta. Sin más, os deseo un buen agosto y por supuesto, feliz existencia. ¡Chao!